Bienvenidos una vez más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a caminar por un paisaje donde el mítico Cares y el Deva se dan la mano, donde la montaña es un referente para su paisaje. Todo ello sin olvidarnos de su paisanaje, su historia y por supuesto su buena gastronomía. Hoy con todos vosotros el concejo de Peñamellera Baja. El concejo de Peñamellera Baja se localiza en el extremo oriental de Asturias. Su topografía, aunque sin accidentes de importancia, se puede observar hacia el sur cómo va cobrando altura gracias a algunos aledaños del macizo oriental de los Picos de Europa y por el norte, la Sierra del Cuera. Su principal red hidrográfica la constituyen dos míticos ríos, el Cares y el Deva. Estos se unen en Poncebos dentro del término municipal para continuar con el nombre de Deva hasta la ría de Tina Mayor. Este concejo limita al norte con los municipios de Llanes y Ribadedeva, al oeste Peñamellera Alta Labraza y al sur y al este nuestra vecina comunidad Cantabria la delimita. La mayor masa boscosa de Peñamellera Baja es la conocida como el Bosque del Argallo, tratándose de un bosque de robles, arces, fresnos, castaños, constituyendo igualmente un gran refugio de fauna salvaje, donde no es difícil ver corzos, pájaros carpinteros o azores. Este concejo posee una superficie superior a 83 kilómetros cuadrados, poseyendo una población de más de 1.500 habitantes. Su capital está situada en Panes, aunque posee otros núcleos urbanos como Alevilla, Cimiano, Abandames, Merodio, Seijo, Bueyes, Cuñaba, de una gran belleza rural. Puede considerarse como la puerta de entrada por el este de Asturias hacia el Parque Nacional de los Picos de Europa, cuyos montes más agrestes comienzan a aparecer a partir de la Sierra de Cocón, en el suroeste del concejo, cerca de las localidades de Cuñaba y San Esteban. Desde el pico más alto de la Sierra del Cuera, en territorio de Peñamellera Baja, el Picu Paisano, puede observarse, además de muchos kilómetros de costa, las cimas más importantes de los picos de Europa. En este concejo se localiza la caverna de la Loja en la localidad del Mazo. Se cree que esta cueva fue habitada hace unos 15.000 años por gente que dejó muestras de su arte. La tribu de los cóncanos, pertenecientes a los cántabros, ocuparon estas tierras en época prerromana. En el año 19 a.C. acudieron en ayuda de sus vecinos, los orgonomescos y los llaniscos, para defender conjuntamente sus tierras. Fueron derrotados por las legiones romanas en la batalla de Portus Victoriae, en Cantabria. Si bien las primeras referencias escritas datan del medievo, sobre el siglo XI, durante la Reconquista estos territorios aún no se habían separado administrativamente en Peñamellera Baja y Peñamellera Alta. Estos territorios todavía pertenecían a Cantabria. El 3 de septiembre del año 1115 aparece escrito por primera vez el nombre de Peñamellera, Peñamiera, en los anales de la historia. Sus representantes acudieron a una reunión convocada por el obispo Pelayo para tratar sobre la administración de aquella tierra. Tras el nacimiento del Reino de Asturias, Peñamellera perteneció a la Asturias primoriense hasta el año 1230, fecha en la unión definitiva de Castilla y León y momento en el que pasó a formar parte de la Asturias de Santillana. El descubrimiento de América en el siglo XV dio origen a una importante emigración de lugareños en busca de la ansiada fortuna. En esa época los reyes católicos dividieron Peñamellera en dos zonas, Valle Alto y Valle Bajo. Peñamellera no se incorporó al Principado de Asturias hasta 1835. En este momento aún se habla de Peñamellera como una única entidad administrativa con capital en Abandames, y así se mantuvo hasta el 19 de diciembre de 1889, año en el que, debido a la lejanía de los pueblos altos a la capital, lo que dificultaba en gran medida la comunicación con el ayuntamiento, y a la riqueza del Valle Alto, el Valle de Peñamellera se extiende en dos municipios que se mantienen hasta hoy: Peñamellera Alta, con capital en Ayes, y Peñamellera Baja, con capital en Panes. Un conflicto entre Abandames y Ayes por la capitalidad del concejo
se resuelve en 1869 con la separación en dos concejos, desplazando Panes a Vandames como capital del concejo de Peñamellera Baja. Bueno, como es habitual, vamos a hablar con José Manuel Fernández Díaz, que es precisamente el alcalde de Peñamellera Baja, aquí en Panes. Hola, buenos días, José Manuel. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Oye, yo tengo siempre unas 5 preguntas que son habituales y son precisamente a las que vamos. ¿Cómo es el concejo, pues, a los tus ojos? El concejo de Peñamellera Baja, bueno, como no podía ser menos, para mí pues, es el más atractivo y más bonito de Asturias. Sobre todo en lo que es en patrimonio natural y cultural, pues aquí mismo lo podemos comprobar ahora mismo que es una zona privilegiada de Asturias y de España, yo creo, ¿no? Formamos parte del Parque Nacional de Picos de Europa. Tenemos 2 ríos emblemáticos de Asturias que son el Cares y el Deva. Zonas que son de especial protección como la Sierra de Cuera, que está aquí frente a nosotros, monumento natural de las Saucedas de Bueyes, aguas abajo a 5 kilómetros. Vamos, prácticamente un patrimonio natural quizá de los más privilegiados de Asturias. Yo vivo ya, 30 años. ¿Y en esos 30 años cómo vio cambiar Panes? ¿O vio cambiar el concejo de alguna manera? Bueno, en Panes no cambió mucho, pero está cambiando ahora. Porque se está construyendo ya muchos, tanto los edificios tirando los viejos y poniendo los nuevos. A nivel turístico, ¿cómo andamos? Hoy aquí a tope. A tope, ¿eh? Ah, eso sí. Y no, esto hace unos días esto me parecía una verbena de gente que había. Ahora mismo pues estamos haciendo avances importantes en lo que son las infraestructuras, las comunicaciones, las carreteras a los pequeños pueblos que conforman el municipio y los ejes que vertebran, bueno, pues el Cares desde Cangas de Onís y el Deva desde la zona de Liébana. Todas esas infraestructuras están ejecutándose, algunas y otras ya en marcha, avanzados los proyectos, que es fundamental para estas zonas, ¿no? Unas buenas comunicaciones. Necesitamos mejorar en las oficinas que tenemos de información y turismo, potenciar la pesca como promocionalmente, con inversiones en depuración, en repoblación. Han sido la base del turismo aquí del Oriente, de Peñamellera Baja en concreto, y donde tiene que ir nuestra gran apuesta, a los ríos. Llevo 40 años. ¿Y cómo, aquí en Panes. Aquí en Panes. ¿Y sí. cómo vio el concejo? ¿Cambió algo? Sí, no, esto crece muy poco, ¿eh? Ahora está dando una vuelta. ¿Y esa vuelta aquí a nivel turístico? Vuelta, turismo y se está construyendo muchísimo. Que antes, mira, las casas que había. Que está aumentando la población. Que sí, y va a aumentar muchísimo más, que hay muchas empresas muy interesadas ahora. El futuro es el presente. No necesitamos grandes mejoras ni grandes inversiones en el patrimonio natural y cultural. Ahí está. Lo que sí es preciso, pues complementarlo de alguna manera. Asturias, por su extensión y tal, bueno, pues hay zonas donde no tenemos ninguna relación nosotros con otros municipios asturianos, ni ellos con nosotros en cuanto a promoción turística, pero sí que tenemos unos recursos a nuestra disposición puestos aquí por Cantabria, que sí que ahí es donde deberíamos en un futuro tratar de aprovechar y de unirnos más de lo que actualmente hacemos. Igual. 70 años. 70 años. En esos 70 años tuviste que haber visto cambiar el concejo de alguna forma, ¿no? De ninguna. O sea, ¿tú crees que está igual que hace 70 que antaño. ¿Y las carreteras? Más o menos. Más o menos. Sí. Que si quisiéramos... Un poco sí, pero por eso digo más o menos. No todo lo que te gustaría. Exactamente, ¿eh? Abandonado sí está. Oye, y si quisiéramos poner ahí algo para mejorar, ¿lo que haríamos? Oye, pues que empleen lo que tienen que emplear. Nadie mejor se ve dar la solución que el que te confiesa. Yo llevo, en primer lugar,
mi pueblo, que no es este, sino es uno que se llama Bueyes, donde está el monumento natural de las Saucedas de Bueyes, y teniendo sitio para todos, bueno, pues ese, como es natural, es prioritario, ¿no? Y luego hay dos sitios, hay muchos, pero dos concretamente que merece la pena visitar y contemplar desde allí prácticamente todo el municipio. Uno es Alevia, el pueblo de Alevia, con su torre mirador que vemos aquí justo enfrente. Y el otro es un pueblo que está justo en el límite con el Parque Nacional, que se llama Cuñaba, que actualmente, bueno, se está empedrando entero y recuperando, y tiene un encanto especial de este pueblo, los más bonitos de Asturias. Tenéis que conocerlo. Bueno, llegados a Panes, dije yo, vamos a ver el Museo de los Bolos. Estamos aquí con Federico, que nos va a hablar precisamente de qué nos podemos encontrar en el Museo de los Bolos. En el Museo de los Bolos de Asturias te puedes encontrar con las distintas modalidades que se practicaban del juego de los bolos a lo largo de todo el Principado. Aquí se recogen un total de 14 modalidades de bolos organizadas en dos grandes grupos, que son los bolos de derribo y los bolos de aventao. Además de las distintas modalidades, que es lo que se ve en en la planta superior, que es donde nos encontramos ahora, en la planta baja nos encontramos con los distintos elementos que se empleaban para fabricar los bolos y las bolas, y también con el instrumental utilizado para preparar la bolera, el terreno de juego. Lo que se hace es un recorrido en el mundo de los bolos, desde cómo se hacen los elementos con los que se jugaba y se prepara el terreno, hasta en qué consiste cada una de las modalidades, y luego todo ello ilustrado con numerosas fotografías, carteles y recuerdos de otros tiempos, ¿no? De cuando este tipo de juegos gozaban de buena salud y era muy habitual en todo el Principado. En las modalidades, antes estábamos hablando, como digo yo, fuera de la grabación, el aventau y el derribo. Cuéntame un poco qué nos podemos encontrar con el aventau y el derribo. Son dos tipos distintos de juego de bolos. El aventao, que hay 8 modalidades dentro de este tipo de bolos, cuenta únicamente el número de bolos que caen, que salen aventados, que salen disparados, y además de eso, del número de bolos, tiene importancia también en los metros a los que salen disparados desde donde estaban colocados en un principio. O sea, entonces puntúan el número de bolos y también la distancia. A diferencia de esto, por ejemplo, los bolos de tineo o los de Cangas de Narcea formarían parte de este tipo de bolos, los bolos de aventao. Los de derribo son diferentes porque únicamente cuenta el número de bolos que caen, no tanto la distancia a la que salen impulsados desde donde estaban colocados en un primer momento. Por eso, para eso hay que recorrer el museo y ver un poco cada una de las modalidades. Los bolos, dependiendo de si son de un tipo o de otro, son muy distintos. Los bolos de derribo son muy grandes, muy pesadotes, y los de aventao, en realidad, más que bolos, parecen en algunas ocasiones casi tablillas de madera pequeñinas, porque están hechos especialmente para que salgan, digamos que impulsados por el aire. Tenemos visitantes asturianos, que es casi el 40%, podría ser 30-40%. Otros tantos cántabros, porque les pilla de camino a que van a Potes, Fuente D, y hay que tener en cuenta que estamos casi estamos en el límite provincial, y la modalidad que se juega aquí y la que está mejor representada, que es el birle, pues es la mayoritaria allí en Cantabria, que es el bolo palma. Entonces tenemos muchos asturianos, sobre todo grupos de asociaciones culturales o grupos bolísticos y tal. También tenemos muchos de Cantabria. Y luego del resto de España, pues un poco como en casi cualquier sitio, ¿no? De País Vasco, de Madrid, de Cataluña. Y del extranjero tenemos pues de Portugal, de Francia, de Alemania. Con esto más o menos se hace el 98%, 99% de los visitantes.
no sabría decirte exactamente cuáles son las que están más en peligro. Sí te puedo decir cuáles son las que no lo están, las que están con mejor salud, que son las que están también federadas y cuentan pues con unos campeonatos ya un poco más organizados. Esas vendrían a ser la cuatreada, el bolo palma o birle, que es lo que se juega aquí. Bueno, la cuatreada es la que tiene mayor peso en el Principado de Asturias, y el batiente, que es lo que se juega en gran parte pues de la costa occidental y central de la asturiana, y el bolo de Tineo y el bolo de Cangas de Narcea, bolo celta. El resto, o sea, salvo esas 5, pues de 14 me habías dicho. De 14, sí, pues el resto que abarcaría desde el de Xabolu, que es por ejemplo lo que se juega en Trubia de Cenero, en una zona de Gijón, o el Cuatrín de Agones o tal, bolos de Saliencia, son ya modalidades que se juegan muy poco y que únicamente pues el día de la fiesta del pueblo, sobre todo la gente mayor, que es la que todavía sabe, recuerda cómo se juega y un poco la normativa y tal. El resto, o sea, salvo esas 5 que nombré anteriormente, gozan de, digamos que, una salud bastante precaria. La primera referencia escrita, según los estudios de este tema, del tema de los bolos, que hay acerca de este juego en el Principado de Asturias, es de finales del siglo XV. O sea, es un juego que después ya se convirtió en deporte, ¿no? En algunas modalidades que se viene practicando desde hace mucho tiempo, incluso desde antes. Lo que pasa es que tampoco tenemos unas bases muy sólidas para poder argumentarlo, y que están recogidas aquí en apenas 40 metros cuadrados buena parte de la esencia de los mismos, ¿no? De cada una de las modalidades. Y hombre, ya que en muchos sitios pues están desapareciendo o gozan de una salud de eso muy precaria, como dijimos anteriormente, y si quieres conocer parte de tu pasado, tu raíz y de tu cultura, pues no estaría de más que vinieses a visitar y a conocer, pues, y a disfrutar también de este museo de panes de la localidad donde está enclavado y de todo Peñamellera Baja. ¿Qué te digo yo, Federico? ¿Vémoslo? ¿Vamos a verlo? Pues venga. A hacer unas tomas de las distintas modalidades. Pues venga, vamos allá. Desde que nací no salí de Peñamellera. Ya sé que no hay una pregunta así muy galantera, pero ¿cuántos años son? 65. 65 años aquí. Dime una cosa, ¿viste cambiar el concejo? ¿Cambió para bien, para mal? El concejo no es que hubiera cambiado mucho, cambió hace unos años. Y cambiar algo, ¿qué cambiaríamos? ¿Qué pondríamos o qué quitaríamos? Eso es muy difícil. Bueno, pues ya estamos en un nuevo concejo, en Peñamellera Baja, vamos hasta Panes, y en Panes vamos a ir hasta el restaurante Covadonga y hablar con María y Sofía, que de esto de la gastronomía aquí saben un cacho. Venid conmigo. Hola, buenos días, María, ¿cómo andamos? Buenos días, muy bien. Un beso. Oye, ¿Qué tal? bien, aquí invadiendo cocines Sí, hombre, sí. y viendo lo que se cuece Estás en tu casa. entre los fogones. Oye, voy a hacerte una pregunta que no hago habitualmente. ¿Qué se come en el concejo de Peñamellera Baja? Cuéntame. Aquí hay cosas muy ricas. Bueno, pues es la alubia que es de aquí de La Vega y es buenísima. La blanca, la roja, todas. Luego, qué sé yo, la carne también es muy rica. Acuérdese cuando todavía se podían pescar los salmones y comerlos. Sí. Qué pena. Sí. Digo que ya no se puede. Es verdad. Se pueden pescar, pero no se pueden comer. Que no se pueden comer Se aquí. pueden comer aquí, en el restaurante. Claro, pero bueno, todo cambiará algún día. Vamos a ver. Sí. Oye, cada vez que entra el oso por la cocina, ¿tienen algo preparado? ¿Qué tienes hoy preparado para aquí, para Velo? Pues hoy tengo alubias rojas, Bien, tengo menestra, bien. ternera estofada, Uy. albóndigas. Espera. Eso es lo que está encima de la cocina. Que estamos hablando que y todo de aquí. Sí. Y voy a hacerte una pregunta. Y como digo yo, de la cocina de la abuela. La cocina tradicional. Sí, bueno, pues que Claro. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día anden es que con esto de la... tradicional es todo
todo lo que hay. Claro, pero anden con esto de la cocina de autor, la nouvelle cuisine, todo esto, y yo ando buscando esos guisanderes Bueno. y guisanderos también, antiguos, que hacían ahí les faves palis y en el microondas, esto y como te digo, cocina tradicional. No, sí. Pues vamos a quedarnos. Bueno. Vamos a quedarnos. Voy a dejarte un momentín mientras lo prepares todo, porque siempre andamos invadiendo a media mañana y tenéis mucho trabajo todavía emprendido. Y después en la mesa, ya veo yo, Sofía, ya lo hablamos. Venga, muchas gracias. Un besín. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí, delante de esta comidina que, como siempre, vamos, yo no sé si que lo busco, me encuentra, pero siempre encuentro una gastronomía excelente. Y estamos con Sofía. Hola, buenos días, Sofía. Hola, buenos días. Un beso. Oye, una cosa, que María, que es tu tía, Sí, mi tía. que me estuvo diciendo, les alubies rojes o les faves rosis son de aquí, de la Vega de Pan. De aquí de la Vega, sí. De aquí de Panes son. O sea, de toda la vida. De toda la vida. Y que además que tienen una pinta. ¿Cómo se suelen hacer aquí alubias rojas? Pues estas así que son rojas, van estofadas, pues con cebolla, con puerro. Le echamos también media botellina de vino tinto. Luego hacemos otras que son verdinas, esas chiquitinas que son muy ricas, con gulas, también son especialidad. Y bueno, pues luego la fabada, la de toda la vida, las faves con almejas. Pero bueno, la alubia es buena, es muy rica. La alubia y de aquí, y ya de momento ya merece ahí el probarlo. Y que me acabo de encontrar una sorpresa, porque tengo ahí un bonito que me hizo tu tía. Cuéntame. Este bonito va a la plancha, con un poco de sal y aceite virgen, y luego con una rodajina de tomate natural, y se le echa por arriba un refrito con ajo y un poquitín de vinagre, unas gotinas. Oye, y tenemos también albóndigas. Cuéntame. Sí, las famosas albóndigas. Son albóndigas de ternera asturiana de aquí, y bueno, pues van como con una salsina de tomate, y luego pues se hacen como siempre, como toda la vida, como la abuela, con cebolla, con perejil, con... Y tenemos, no sé si decirlo, manos de ministro. Cuéntame. Esas manitas son rebozadas y van en una salsa rubia. Después de cocerlas se fríen, se rebozan, se fríen y se cuecen en esa salsina, que es de cebolla y azafrán. Y el postre. Sí, esa tarta es la que se hizo toda la vida, la tarta de galleta con crema pastelera, chocolate, y luego se van mojando las galletas pues en leche con Baileys o... Bueno, pues con leche condensada, o cada uno como le guste. ¿Qué te digo yo? Déjame deciros una cosa a esta gente, porque yo que estoy viéndolo y digo yo, voy a ponerme a ello. Compañerinos, voy a quedar aquí con Sofía y vamos a los dos juntos a ponernos a probarlo, porque vamos, y una compañía excelente. Y después de un cachín nos vemos, ¿qué te parece? Muy bien. Pues ala, ya nos vemos después. Aquí, Peñamillera, que somos un municipio abierto y un municipio asturiano, pero que estamos en permanente relación con la comunidad de Cantabria, reúne pues todas las... Estamos en un punto, en un cruce de caminos aquí, estratégico del Cares, de las playas, de los picos. Entonces eso, unido a nuestro patrimonio cultural y natural, hace que sea, sin duda alguna, uno de los municipios a conocer en Asturias y privilegiado en Asturias. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a conocer a fondo Peñamellera Baja. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Al caminar por estos parajes uno se da cuenta por qué nuestros ancestros lucharon por estas tierras. No fue por algo territorial, sino porque la amaban, algo que se está perdiendo en los tiempos que corren. Cada vez que conocemos más a esta gran madre, más la queremos, y es que ella fue sostén de todos sus hijos, generación tras generación. Respetar su naturaleza y cuidarla debería ser algo natural, normal. No hacerlo sería de desalmados, pues ella siempre nos acogerá con sus brazos abiertos. Ella, esta tierra que eternamente se llamó
Asturias. Canten el Deva y el Cares una canción de cuna, agua alba y luz de luna, canten bajín, cogíos de les manes, se hijo duerme, duerme panes, luna de Deva reflejada en el Cares, de tiempos remotos son tus lares, agua que emana de 1000 manantiales, de los picos albos, llevando al borde vida, así es Peñamellera Baja, mi amada tierra, mi tierra querida. Me lo digas pues, no lo sé.